El 10 de diciembre y después, ¿qué? No fue magia ni lo será, según los dichos del presidente electo Alberto Fernández. Estamos con el economista Fausto Espotorno. Muy buenas tardes, Fausto. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, estamos tratando de entender e intentar analizar qué va a pasar después del 10 de diciembre. Primero, desdolarizar tarifas. Parece ser que es una idea muy instalada. ¿Cómo sería eso y qué impacto podría tener, Fausto? A ver, entiendo que desdolarizar tarifas implica que los ajustes de las tarifas van a ser por una variable diferente al tipo de cambio. En lugar de el dólar, usar, por ejemplo, no sé, el índice de inflación o el índice de salarios. ¿Está? Ahora, el problema es que los costos de muchas de estas empresas están en dólares, ¿no? Y además todavía queda mucha tarifa rezagada desde la época del kirchnerismo, ¿no? El gobierno de Macri no terminó de corregir todo el costo de las tarifas. O sea, tengamos en cuenta que la energía, básicamente, por ejemplo, es gas, petróleo o electricidad. En el caso del gas, el precio está en dólares internacionalmente. En el caso del petróleo pasa lo mismo. El barril de petróleo se vende y se compra a nivel mundial y es en dólares. Lo que es energía no es... energía eléctrica básicamente implica maquinaria, o si no es que está... generada por electricidad, por gas o petróleo, sino que implica maquinaria y que también hay que importarla y pagarla en dólares. Claro. Entonces el costo está muy dolarizado y el problema de ese tipo de cosas es que o empezarán a aumentar los subsidios que paga el Estado, claro, ¿no?, para financiar eso, o empezaremos a ver una caída en la inversión en ese sector y otra vez tener que importar energía que está dolarizada porque va a estar importando. Entonces, claro, Fausto, aumentar los subsidios. A ver, la idea es que de alguna manera, si se desdolarizan las tarifas, se vuelva al escenario anterior a la asunción del gobierno de Cambiemos, el escenario kirchnerista, en el que había fuertes subsidios, pero estaba la economía de alguna manera estancada. Exactamente, exactamente. Yo creo que la verdad que sería una versión medio light de esa época, por lo que estoy escuchando, porque se ajustarían las tarifas. En la época del kirchnerismo no se ajustaban por nada, pero ese ajuste sería insuficiente. Entonces sería muchísimo más gradual el retraso tarifario que en la época del kirchnerismo, pero igual se iría retrasando. Ahora, ¿cómo se hace? Lo que pasa es que ya no está... ¿Cómo se concilian estos dos objetivos distintos, Fausto? Por un lado, que las tarifas, esos precios dolarizados, no impacten directamente en el bolsillo de la gente que está muy castigado con niveles de pobreza muy altos, y al mismo tiempo se respete la matriz productiva con la energía con un valor razonable. ¿Cómo se sale de ese atolladero? A ver, el atolladero se sale por otra vía. Los argentinos pagamos más tarifas en el 2001, 99, 98 de lo que estamos pagando ahora, ¿no? Lo que pasa es que en el proceso, desde que se congelaron las tarifas hasta ahora, muchos de los recursos los absorbió el propio Estado, nacional, provincial, municipal, con más impuestos. Entonces ahora tenemos una presión tributaria más alta a la que teníamos en los 90. Y con las tarifas, tratando de llegar a las mismas tarifas, pero obviamente eso nos cuesta muchísimo. Entonces diría que hay no solamente las tarifas lo que hay que mirar, hay que mirar también qué pasa con otros gastos que hace la sociedad, como son los impuestos, ¿no? Pero eso ¿qué querría decir? Que habría que bajar impuestos, pero ¿cómo se financiaría el Estado sin impuestos? ¿Cómo es eso? Exactamente, entonces volvemos al punto de partida, ¿cuál es el tamaño del Estado que podemos pagar realmente? Sin estar sacándole a algún sector para que el resto pueda pagarlo. Cuando decimos tamaño del Estado, ¿estamos hablando de empleados públicos o de cantidad de diputados, cantidad de senadores? ¿De qué estamos hablando? Bueno, depende de cómo... en principio nos interesa cuánto tenemos que pagar para financiar el Estado. Después tendremos que ver en qué cosas gasta el Estado que no sirve para nada o en qué cosas podría gastar mucho menos, ¿no? Que es donde hay que atacar de fondo. Por eso se habla de que hay que hacer una reforma del Estado, tarde o temprano. Ahora, las chances de que eso se haga en el primer año del futuro gobierno están muy lejos. ¿Cómo consideras que van a ser las primeras medidas intentando no impactar en el bolsillo de la gente, cuidando la matriz productiva, ni bien asuma el gobierno el 10 de diciembre?
Yo me imagino que va a ser difícil, ¿eh? No veo un escenario donde todo eso pueda pasar junto. Que tengas crecimiento, que puedas no impactar la matriz productiva y que puedas salvar el bolsillo de la gente. Las tres cosas a la vez no van a suceder. Si se pudiera hacer eso, te imaginas que ya se habría hecho. Me imagino que lo que va a pasar es que el gobierno se va a tener que enfocar primero que nada en temas de deuda y financiamiento del Estado, ¿no? Porque ha perdido mucho la confianza del gobierno y por lo tanto hoy hay una caída en la credibilidad de su capacidad para pagar la deuda y de su capacidad para responder por los pesos que ha metido. Claro. Entonces eso va a ser el primer punto. Van a tratar de evitar aumento de tarifa muy fuerte para tratar de generar algo de capacidad de consumo, de reacción del consumo, que es cierto eso. Pero no creo que eso se pueda sostener por mucho tiempo. No digo que al principio no se pueda hacer, pero a la larga va a haber que terminar de recomponer las tarifas y hacer una reforma al Estado de una buena vez. Ahora, la verdad es que Argentina difícilmente vuelve a crecer sin reformas estructurales. Ahora, Alberto Fernández también habló de que no va a haber magia a partir del 10 de diciembre y fue en respuesta a la pregunta de si se iba a levantar el cepo que impuso muy restrictivamente esta gestión. ¿El cepo es importante para contener la fuga de las reservas? Pero no es importante para otra cosa, claro. Es una medida, casi una curita en un problema mucho mayor. Mirá, el cepo es una curita por ahora, después se termina perjudicando al resto de la economía, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a perjudicarnos? Y en breve, a ver, depende de cuánta confiabilidad le tengamos al programa económico. Si no genera credibilidad el programa económico, no va a pasar mucho hasta que la gente quiera sacar su dinero a Argentina. Y además, ese es el problema, si no genera credibilidad el programa económico, el control de cambio se empieza a afectar, la capacidad de... Porque ¿qué pasa? Cuando vos pones un control de cambio te dejan de salir dólares porque está prohibido, claro. Pero tampoco te entran. Claro. Entonces no hay inversiones, tampoco hay dólares financieros, te cuesta pagar la deuda y con el tiempo empiezas a necesitar frenar más cosas, trabar más cosas, como las importaciones, lo cual te empieza a afectar la actividad económica, etcétera. Fausto, entonces solamente con credibilidad se sale de un control de cambio. Ahora voy a volver a la credibilidad. Hoy estaba con un hombre del gobierno muy influyente en ese círculo de decisiones que decía que la futura gestión va a apuntar al sector del agro, que es el único que produce dólares, que trae dólares a la Argentina y va a apuntar de una manera muy contundente. ¿Qué chances hay de que eso sea así y qué consecuencias puede tener? No sé qué significa apuntar. Me imagino que lo que están pensando es en aumentar las retenciones al agro. Lo cual otra vez pones retenciones al agro. Y eso te estimula o te desincentiva las exportaciones. Te lo desincentiva. Y al desincentivar las exportaciones, tarde o temprano te empiezan a caer las exportaciones, entonces te empiezan a faltar dólares en la balanza comercial, porque hoy Argentina tiene superávit comercial, o sea, exporta más de lo que importa. Entonces, al trabar Pero la eso salida es porque de dólares, las importaciones gobierno... están bajas por la recesión económica, porque no hay producción, o es una balanza comercial positiva, un poco inestable y poco genuina de alguna manera. No, a ver. La balanza comercial positiva aparece cuando empieza a haber fuga de capitales. Cuando hay entrada de capitales, se vuelve negativa. O sea, la balanza comercial no depende tanto de cuánto exportes o importes, sino de cuánto capital entre o salga de la economía. Como Argentina está saliendo capital, obviamente el dólar se tiende a subir y eso tiende a hacer bajar las importaciones, a lo que se le suma la recesión. Está bien, pero entonces de ese superávit comercial, si vos trabas la salida de capitales, empiezan a sobrar dólares en el mercado local. Hasta tanto, el mercado empieza a interpretar que si no genera credibilidad, empezás a comprar dólares vía importaciones y los exportadores, encima castigados por las retenciones y con un tipo de cambio que se atrasa naturalmente porque pusiste un control de cambios, empiezan a bajar, entonces al ratito te empiezan a faltar dólares de nuevo y tenés que trabar más las importaciones y eso frena la economía y así sucesivamente. Por eso, digo, el control de cambios en general suele ser un sistema del que entras y cuesta salir. Claro.
Fausto, credibilidad, decís vos, que es la clave, un plan económico creíble. Esa credibilidad del plan económico depende de la fortaleza con la que llegue Alberto Fernández a la Asunción y en su primer año, y una fortaleza relativa en términos de su fuerza política, que está integrada por actores distintos, pujando por maneras distintas de ver el mundo, o una credibilidad por el modo en que cruce eventualmente las variables ese plan económico. ¿De qué depende? ¿De la política o de la razonabilidad económica? Depende de la profundidad del programa, de lo realista del programa frente a los desafíos que tiene la economía y de la capacidad de aplicación, ¿no? Pero la capacidad de ejecución, como siempre, de que sea bueno el programa y que lo puedas ejecutar. Fausto, y la última pregunta. Sí. Vos hablás del realismo, de cuán realista sea el programa. ¿Qué sería un plan realista? ¿El que afecte a la gente en función de una mejora de la macroeconomía? No, un programa realista significa un programa que ponga la economía en marcha de nuevo. Que haga que la gente decida invertir o esté interesada en invertir en Argentina, en generar empleos y en producir. Ahora, lo que parece alentar la inversión no eso. Pero lo que parece inventar en el corto plazo, las medidas que parecen alentar la inversión, no parecen ser las medidas que le convengan al argentino de a pie en el corto plazo urgente, digo, ¿no? Y bueno, tendrás que encontrar la forma de tratar de combinar esas cosas, ¿no? Pero ya te digo, si no, simplemente vas a hacer pan para hoy, hambre para mañana. Si no alentás la inversión, no hay crecimiento económico posible. Y sin inversión no hay mejora de empleo ni mejora del salario. Bueno, un panorama delicado y en términos de desafíos conceptuales también muy grande, ¿no? Así es, así es. Muchísimas gracias. Argentina necesita ir a fondo. Muchas gracias, Fausto Espotorno, por estas precisiones y este análisis. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, otra cuestión.